Muy buenas noches. Hoy tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Vamos a poner este tiempo especial en manos del Señor para que sea Él utilizándonos como instrumento en sus manos para que su palabra cale y haga su efecto en cada uno. Te damos las gracias, Dios, por este momento, Señor. Gracias por poder utilizar los medios para difundir tu palabra. Te pedimos que tomes control, Espíritu Santo, de mi vida y que yo sea, Señor, instrumento para poder llevar tu palabra. Bendice a todo aquel que está escuchando, Señor, que ha dispuesto este tiempo para poder escuchar tu palabra y que sean edificados los hogares en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos una palabra maravillosa y es precisamente el nombre que le hemos puesto a la prédica, es el camino que te lleva a la puerta de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Para muchos, la felicidad tiene un sinnúmero de significados y de estados también. Pero queremos enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios y quiero que me acompañes en Mateo 7, del 13 al 14. Y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan esa puerta. Por eso, esta palabra que leímos en este momento nos da la característica que tenemos como cristianos y que es conociendo qué es lo bueno y qué es lo malo, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos tomar las mejores decisiones. Y la felicidad muchas personas la interpretan de diferentes maneras. Muchos creen que la felicidad en materia de matrimonio la adquieren cuando se casan. Cuando la persona con la cual contraen matrimonio creen que la felicidad se la va a dar esa persona, bien sea el esposo o la esposa. Otros creen que la felicidad empieza cuando tienen los hijos. O otros, por lo general, creen que la felicidad es lo que obtienen material y se dedican toda su vida a buscar esos logros materiales que cuando los tienen ya, la felicidad también se vuelve efímera. Pero por lo demás, otros también creen que la felicidad se adquiere cuando empiezan a amarse a sí mismos y empiezan a dedicar un tiempo especial en poderse tener todo lo que el mundo cree que es lo bueno, pero realmente terminan no apreciando cómo el Señor los hizo. Pero esa felicidad, todo lo que hemos dicho, es efímero, es pasajero y no es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. La felicidad es una decisión y esa decisión es la que hace que a veces tomemos buenas decisiones y malas decisiones. Todos somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos y nuestras decisiones nos hace conscientes de que hay un futuro y de que hay una eternidad. Esa conciencia es la que nos hace preguntar a nosotros si tú estás pensando en el más allá, si tú en qué estás pensando. Y por eso yo creo que nosotros cuando leíamos esta palabra, aunque es una palabra corta, nosotros nos damos cuenta cómo impacta en la sociedad esa felicidad. Y yo de verdad que en el camino que he podido recorrer en la vida, podemos entender que las Escrituras nos dice claramente: he aquí pongo delante de vosotros un camino de vida y un camino de muerte. Tú decides cuál de los dos caminos vas a escoger. Eso está en Jeremías 21:8. El error de las personas es creer que las decisiones que tomamos las tomamos por emociones. Y evidentemente esas emociones son pasajeras, sin importar lo que pueda afectar. Y te quiero decir una experiencia de vida, y es que muchas veces tomamos las decisiones por emociones, pero las emociones nos hacen tomar malas decisiones. Y eso quiere decir que los efectos de esa decisión no solamente te va a repercutir a ti, sino que también puede repercutir a muchos. En un momento determinado en las Escrituras nosotros podemos ver que los jóvenes por lo general tomamos muchas malas decisiones porque las tomamos de acuerdo a las emociones. Y eso de las emociones es lo que nos lleva al fracaso, porque tenemos que ser racional y tenemos que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que tomó de pronto el joven rico, aquel que le pidió al papá que en un momento determinado le diera su riqueza para él poder hacer un aprovechamiento y un disfrute y ser feliz, cuando al final se acabó la riqueza y esa riqueza lo llevó a una pobreza que le tocó volver y retornar al hogar de su padre. Pero ahí está el Señor, de la misma manera,
nuestras decisiones nos apartan del Señor. Nos apartan del Señor al punto que a veces creemos que la bendición que hemos tenido, esa bendición termina apartándonos si no permanecemos con el Señor. Y eso es la felicidad que muchos tienen que buscar. La felicidad se consigue de la mano del Señor. Y es por eso que yo te hago una pregunta hoy que es muy importante. ¿Por qué crees que después de tomar tus propias decisiones y de tener los efectos que estas decisiones generan en ti o en tus familiares, crees que el Señor te va a ayudar a salir de donde te metiste por esas decisiones? ¿No será mucho mejor que antes de tomar la decisión, cualquiera que sea en tu vida, tú te presentes delante del Señor, hagas tus peticiones delante del Señor y de esa manera tú vayas a tomar la mejor decisión orientado por el Espíritu Santo de Dios, entendiendo que los caminos y los propósitos del Señor siempre van a ser mejores? Yo creo en este día que nosotros tenemos que tener claro que tenemos que tener madurez espiritual. Y el Señor demanda de que tengamos madurez espiritual. Y la madurez espiritual es para poder tomar las mejores decisiones. Pero la mejor decisión, indiscutiblemente, es poder tomar decisiones cuando tenemos una muy buena comunión con el Señor, cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese Espíritu Santo es que nos muestra si algo nos conviene o no nos conviene. Esa es la madurez de entender de que las cosas que se dan, de las cosas que no se dan, todas son para bien, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa madurez espiritual. Esa madurez espiritual solo se logra con la comunión y con permanecer con el Señor. Es poder definir y transitar el camino que el Señor quiere. Dice la palabra de Dios y lo está manifestando, que Él pone dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Tú decides por cuál de los dos caminos eliges para poder transitar en la vida. Yo elegí un camino en el cual me apartó de muchos amigos que podían ser muy agradables, pero en un momento determinado hoy vemos que todos esos amigos, y que no es lo que pasa con todos, pero sí muchos, se han apartado de Dios y no han tenido el mismo fin. Cuando nosotros miramos en el tiempo cuál ha sido el recorrido mío y cuál ha sido el recorrido de ellos, fácilmente podemos identificar que nuestra vida, aunque no tengamos riqueza, que es lo que muchos piensan que es el materialismo lo que te da la felicidad, somos mucho más felices en tener un hogar seguro, en tener un hogar tranquilo, en tener unos hijos que buscan la presencia del Señor, en tener nosotros al Señor como centro de nuestras vidas, en poder tener un altar familiar y que saber que nuestras vidas no las rigen nuestras emociones, sino lo que el Señor tiene propuesto o tiene pensado para nosotros. Nosotros tenemos que, cuando tomamos la decisión de ser cristianos, de ser hijos de Dios, y tú que me estás viendo, si tú tomas la decisión de seguir el camino del Señor, tus decisiones de ahora en adelante no pueden ser tomadas de una manera emocional, sino racional y de la mano del Espíritu Santo. En ese sentido, que es lo que nosotros queremos, hay un segundo punto, no solamente la madurez espiritual que se necesita tener, que no va relacionado a la madurez física, sino al conocimiento de la voluntad de Dios. Dice la Escritura que la voluntad de Dios, sus planes siempre van a ser buenos, agradables y perfectos. Y aun cuando las cosas no se dan, dice la palabra que nosotros tenemos que siempre alabar el nombre del Señor. Aún en medio de la prueba, en medio de la circunstancia adversa, tenemos que mirar con ojos como Él quisiera ver qué será lo que el Señor quiere. Y que lo que el Señor quiere siempre va a ser mejor para nosotros. Por eso, si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar la mejor decisión, es precisamente separarnos del egoísmo. Nosotros tenemos que sentir mucha misericordia por los demás y también misericordia por nosotros como Dios la ha tenido. La palabra de Dios nos dice claramente, ahí en Mateo 7, del 7 al 9 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Esa es un símil que hace el Señor en la palabra, para que nosotros entendamos que siempre que nosotros pedamos, el Señor nos va a dar. Pero ojo, en su tiempo y conforme al propósito del Señor. Hay que saber pedir, porque el error de los hombres, el error de nosotros, es pedir de manera egoísta. Y casi siempre es pedir para mí: Señor, dame,
Señor, yo quiero, Señor, esto, todo lo que pides es para ti. Pero sabes, el Señor está diciendo que nosotros tenemos que tener misericordia para los demás. Señor te bendice para bendecir. Y de lo que tú tienes es lo que tú das por gracia. O sea, el Señor por gracia te da las bendiciones a tu vida. Y tú por gracia le das bendiciones a la vida de muchos aquellos que necesitan de ti. Que el Señor pone en tu camino para ver si tus talentos están bien utilizados. Y que no seas mezquino en coger que todo lo que el Señor te ha dado es para ti. Eso es muy importante entenderlo. La felicidad que nos da el poder dar. Siempre dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Y en ese sentido, el Señor te está diciendo, pedid y se dará. El Señor no es egoísta, pero nosotros sí somos egoístas. Y ese es un comportamiento de nosotros, aún desde que estamos pequeños, que tiene que ser moldeado cuando llegamos a los brazos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque desde pequeños nuestros padres lo que nos enseñan es a que tenemos que darnos, pedimos y se nos dan. Ese es el mejor ejemplo de poder tener una vida cristiana. Pero cuando vamos creciendo nos vamos volviendo egoístas, solamente queremos para nosotros. Y el verdadero sentido de la felicidad es aquellas personas que tienen la capacidad de poder dar con alegría. Eso es algo que es muy difícil, dar con alegría cuando eres una persona que todo eres egoísta. Entonces nosotros, como somos hijos de Dios, que caminamos en la senda que el Señor ha definido, que nosotros podemos recibir para poder dar con generosidad. Y esa generosidad es la que debe marcar nuestras vidas. La generosidad es dar sin esperar nada a cambio. En este mundo de tantos trueques, la gente da para que les den. Nosotros tenemos que dar con generosidad porque dice la palabra de Dios que tú puedes sembrar y otros pueden cosechar. No esperes la cosecha porque la cosecha no es para ti y tú tienes que dar con generosidad. Y eso es lo que nosotros queremos que hoy entiendas en esta palabra. La verdadera felicidad es cuando Dios te da, te bendice y tú puedes dar con esa generosidad. En ese sentido, el tercer punto ya no es la madurez espiritual, ya no es el egoísmo, sino es vivir en el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es el que dice que todo lo soporta. Hoy fue un día muy difícil y quiero comentarles que en el momento en que tú tomas la decisión de que tú tienes que caminar por las sendas del Señor, por ese camino que el Señor ha abierto para ti y que tú caminas conforme a la voluntad del Señor, ese camino angosto se vuelve difícil. ¿Sabes por qué? Porque indiscutiblemente las huestes espirituales de maldad y todas las cosas van a ser adversas para tratar de sacarte de ese camino. El camino ancho es un camino fácil, un camino donde todo el mundo va, como lo dice la palabra de Dios, a la perdición. Y entre todos los que están perdidos se abrazan y llegan hasta el final. Pero quiero decirte una cosa, sostenerte como cristiano, sostenerte como hijo de Dios, sostenerte creyéndole al Señor sus promesas, indiscutiblemente es lo más difícil. Y es cuando tenemos que pararnos en la raya, y es cuando tenemos que tener la suficiente madurez espiritual, ser lo suficiente misericordioso, vivir en el amor de Dios para poder comprender que se presentarán momentos difíciles. Y dice, en especial en el matrimonio, que te dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Y sabes por qué el amor nunca deja de ser? Porque Dios es amor y Dios es para siempre. Y dice, pero las profecías acabarán y las lenguas cesarán y la ciencia acabará. Eso está en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Pero el amor nunca va a cesar. Y yo te invito de verdad que hay momentos muy importantes en los cuales cuando tú sientas amor por los demás, cuando tú sientas misericordia por los demás, estás cogiendo a Cristo como modelo en tu vida, estás entendiendo el propósito del Señor y sabiendo que ese camino angosto es el que te va a llevar a la verdadera felicidad. La felicidad, te lo digo y te lo repito, no está en tu cuerpo, no está en lo que tengas, no está en los que tengas alrededor. La felicidad la adquieres cuando empiezas a vivir como Dios quiere que tú vivas. Y es con misericordia, con amor, y que entiendas que todos somos imperfectos. Por eso no busques la perfección que tú no tienes, y que tenemos nosotros que entender que esos imperfectos que están alrededor de nosotros necesitan conocer al Dios perfecto que tenemos nosotros.
El camino correcto y el camino equivocado son las dos premisas que tenemos en esta palabra. Y dice, hay que empezar a entender que el camino que nosotros transitamos, recordemos que es el destino que el Señor traza para nosotros. Son las puertas angostas, la puerta difícil, el cielo o el infierno, la vida eterna o la muerte. Por lo tanto, piensa muy bien en tu futuro y piensa en la eternidad. ¿Sabes cuántos de nosotros logramos pensar en la eternidad? Nos estamos quedando en lo terrenal. Nos estamos quedando solamente en este mundo que estamos viviendo. Pero sabes que el Señor dice la palabra de Dios que Jesús nos está preparando morada en el cielo. ¿Estás seguro que estás pensando en ese suelo, en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo, en ese escenario que el Señor nos está pintando, donde no va a haber tristeza, sino que vas a encontrar la verdadera felicidad? La felicidad está en la eternidad por la cual el Señor murió por ti y por mí y clavó en la cruz toda la enfermedad. ¿Sabes? Para que tú entendieras en un momento determinado que este paso por aquí es pasajero y que es temporal, pero que tu vida tiene que ir mucho más allá. Y cuando tú te presentes delante del Señor, también tendrás que rendir cuentas por lo que hiciste, cómo viviste y cómo la viviste esta tierra aquí. Y de eso dependerá cómo estarás allá. Pero quiero decirte que nosotros podemos tener felicidad aquí en la tierra, caminando con el Señor. Te da la tranquilidad, escuchando la palabra del Señor, buscando la presencia del Señor. Cada vez que tú buscas la presencia del Señor, encuentras la felicidad, la paz y la tranquilidad que solo Él te puede dar. Quiero que en este momento nosotros entendamos que el camino verdadero a la felicidad lo dice la Escritura. La palabra dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y saldrá y hallará pasto. ¿Pasto qué es? Ese pasto es el pasto, como dice el salmista, en delicado pasto podemos estar tranquilos. Tiempo en el cual nosotros podemos vivir confiadamente, acostarnos y mirar el cielo, las estrellas, la creación, vivir tranquilamente. Esa es la felicidad. La felicidad no es lo que tengamos. La felicidad está en paz con el Señor, con tu Creador, con mi Creador, y entender de que nuestra vida le pertenece a Él. Eso es lo que nosotros queríamos en esta tarde, poderle decir a cada uno de ustedes, y por eso quiero cerrar con un tiempo de oración, para que sea el Señor mostrándonos a nosotros y entendiendo nosotros que podamos cada día buscar la felicidad en Él. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por estas palabras, por enseñarnos que la verdadera felicidad eres tú, que sin ti nada somos, que delante de ti, Señor, podemos presentarnos y podemos entender de que tú tienes planes y propósitos indicados y buenos para nosotros, Señor. Que tú allanas el camino para todo aquel que en ti confía. Y tú, Señor, limpias, precioso Rey, todo para que podamos nosotros transitar con libertad. Gracias porque tú nos muestras que podemos decidir. Y tú viniste, Jesús, a mostrarnos el ejemplo de poder caminar en el camino angosto y tener la puerta de la felicidad. Esta puerta de la felicidad eres tú, Señor. Y por eso en ti nosotros confiamos. Y claramente en ti, Señor, ponemos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra alegría y aún nuestras decepciones, nuestros fracasos, pero que sabemos que todo eso tú lo conviertes en bien, porque tú eres el Dios de amor y tu amor no acaba jamás. Gracias, y a todos ustedes, en el nombre de Jesús, queremos invitarlos a que a través de los medios, entendiendo que esta palabra también fue para ti, puedas entender que la generosidad, la amabilidad y el amor por los demás es el que puede hacer que tú puedas dar tus donaciones para que el reino de los cielos siga creciendo. Buenas noches.